En la aristocrática Puebla de 1842, el general Ignacio Durán, héroe de guerra respetado por toda la sociedad, mantiene relación secreta con Lucía, su esclava más hermosa, con quien tiene 9 hijos a lo largo de 12 años. Su esposa legítima, doña Mariana Cervantes de Durán, observa en silencio aparente esta traición continua mientras cría a sus propios 3 hijos legítimos. Todos creen que Mariana es mujer sumisa que acepta humillación por miedo o conveniencia. Pero cuando secreto finalmente explota públicamente, nadie imagina la venganza meticulosamente planificada que Mariana ejecutará, transformando su silencio en arma devastadora que destruirá todo lo que el general construyó. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. La Casa Durán se alzaba imponente en el centro histórico de Puebla, construcción colonial de 3 pisos con fachada de talavera azul y blanca que reflejaba estatus de familia más respetada de ciudad. Era hogar del general Ignacio Durán, héroe militar de 52 años que había luchado valientemente en guerras de independencia y conflictos posteriores, hombre de medalla y honor cuyo retrato colgaba en edificios gubernamentales. El general Durán era hombre imponente físicamente, alto, de hombros anchos, cabello gris acero peinado militarmente hacia atrás, bigote espeso perfectamente recortado, ojos verdes penetrantes que habían visto batallas, cicatriz distinguida cruzando mejilla izquierda. Vestía siempre uniforme impecable o trajes oscuros costosos. Su voz grave comandaba respeto automático. Su esposa legítima, doña Mariana Cervantes de Durán, tenía 45 años y venía de familia aristocrática aún más antigua que la de su esposo. Era mujer de belleza serena aunque marchita. Cabello castaño oscuro con mechas grises recogido en moño elaborado, ojos cafés inteligentes que observaban todo, rostro oval con pómulos altos, figura delgada envuelta perpetuamente en vestidos oscuros de seda. Hablaba poco pero cuando lo hacía, palabras eran precisas y medidas. Habían tenido 3 hijos legítimos, Rafael de 24 años, oficial militar siguiendo pasos de padre, Catalina de 22, casada con comerciante rico, y Fernando de 19, estudiando leyes en Ciudad de México. Todos habían heredado apellido Durán con orgullo, pero en ala de servicio de misma casa vivía Lucía, esclava de 32 años que había sido regalo al general de hacendado agradecido 15 años atrás. Lucía era mujer de belleza extraordinaria que explicaba por qué había capturado atención del general. Piel morena clara, cabello negro ondulado que caía hasta cintura cuando lo soltaba, ojos negros enormes con pestañas espesas, labios llenos, cuerpo de curvas pronunciadas. Trabajaba oficialmente como ama de llaves, pero todos en casa sabían su verdadero rol. Lo que hacía situación inusual no era simplemente que general tuviera amante esclava, práctica común aunque no hablada en sociedad mexicana de época, sino que había tenido 9 hijos con ella durante 12 años, Tomás de 12 años, los gemelos Miguel y Diego de 10, Clara de 9, José de 7, Ana de 6, Pedro de 4, Isabel de 3, y bebé Sofía de apenas 6 meses. 9 niños mulatos que corrían por patios de servicio, que comían en cocina separada, que usaban apellido de madre porque legalmente eran esclavos también, propiedad del general. 9 recordatorios vivientes de infidelidad continua que Mariana supuestamente toleraba en silencio. ¿Cómo lo soporta? Susurraban damas de sociedad en tertulias cuando Mariana no estaba. 9 bastardos bajo su propio techo. Yo habría exigido divorcio o al menos que los vendiera lejos. Mariana siempre fue débil, respondían otras. Prefiere mantener apariencias y estatus que defender su dignidad. Pero lo que nadie sabía era que Mariana no era débil. Era estratégica. Había descubierto primera infidelidad hace 12 años, cuando Lucía quedó embarazada de Tomás. Inicialmente sintió furia, dolor, humillación. Confrontó a Ignacio privadamente. «¿Entiendes que esto es inaceptable?», había dicho con voz controlada. «Tienes amante en nuestra propia casa. ¿Entiendes que soy hombre con necesidades?», había respondido Ignacio con arrogancia. «Tú me diste 3 hijos y después cerraste puerta de tu habitación. ¿Qué esperabas?». «Esperaba respeto. Esperaba discreción al menos. Tienes respeto. Sigues siendo mi esposa legítima. Tus hijos son mis herederos. Lucía es distracción. Nada más. Y el niño que viene será esclavo como su madre. No amenaza a nadie». Esa noche, Mariana había llorado en privado por última vez. Luego comenzó a pensar. Divorcio era imposible socialmente y la dejaría sin recursos porque leyes mexicanas favorecían completamente a esposos.
Escándalo público destruiría la reputación de sus propios hijos. Necesitaba enfoque diferente. Comenzó a observar todo meticulosamente. Cada visita nocturna de Ignacio a habitación de Lucía, cada embarazo, cada niño nacido. Y más importante, comenzó a documentar secretamente finanzas de Ignacio. Como esposa de militar de alto rango, tenía acceso a ciertos documentos que Ignacio dejaba casualmente en su estudio. Comenzó a copiarlos discretamente. Registros de propiedades, cuentas bancarias, inversiones, deudas de juego que Ignacio escondía, sobornos que aceptaba de hacendados para favores políticos. Durante 12 años, mientras Ignacio generaba 9 niños con Lucía, Mariana generaba archivo completo de evidencia de corrupción militar. También cultivó amistades estratégicas, especialmente con padre Sebastián Torres, sacerdote de 60 años que servía en Catedral de Puebla, hombre de reputación intachable que había sido confesor de su familia durante décadas. Padre, necesito consejo espiritual, había dicho Mariana en confesión años atrás. Mi esposo mantiene concubina bajo nuestro techo y ha generado numerosos hijos ilegítimos. La Iglesia condena adulterio, pero ¿qué puede hacer esposa sin recursos legales? Padre Sebastián había escuchado con creciente indignación. Esto es afrenta no solo a ti, sino al sacramento del matrimonio. Pero como bien dices, opciones legales de mujeres son limitadas. Necesitas paciencia y fe. ¿Y si hubiera manera de exponer hipocresía de hombre que se presenta como héroe cristiano pero vive en pecado continuo? ¿La Iglesia apoyaría a esposa en busca de justicia? Padre Sebastián había entendido perfectamente lo que Mariana insinuaba. La Iglesia siempre apoya verdad y justicia. Hija mía. Ahora, 12 años después, con 9 niños mulatos corriendo por casa y evidencia suficiente de corrupción para destruir carrera de Ignacio, Mariana finalmente estaba lista. El catalizador llegó en forma de anuncio que Ignacio hizo durante cena familiar en septiembre de 1842. He decidido reconocer legalmente a Tomás, dijo casualmente mientras cortaba carne. Tiene 12 años, edad apropiada para comenzar entrenamiento militar. Le daré apellido Durán. Mariana dejó tenedor caer, haciendo ruido que resonó en silencio repentino. ¿Qué dijiste? Tomás merece oportunidad. Es inteligente. Con apellido Durán. Puede entrar a academia militar. Tiene 8 medio hermanos más, dijo Mariana con voz peligrosamente calmada. ¿Planeas reconocer a todos? Quizás eventualmente. Depende de lo que demuestren. Esa noche, Mariana tomó decisión final. Era momento. Capítulo 2. Los días siguientes al anuncio de Ignacio fueron de tensión palpable en casa Durán. Mariana mantuvo compostura perfecta externamente, pero internamente, maquinaria de su plan cuidadosamente construido durante 12 años comenzó a moverse. Su primer paso fue reunión secreta con sus 3 hijos legítimos. Los convocó a sala privada bajo pretexto de discusión familiar importante. Rafael llegó de cuartel militar, Catalina de su propia casa con esposo, y Fernando fue llamado urgentemente de Ciudad de México. Necesitan saber verdad completa sobre su padre, comenzó Mariana sin preámbulos. Y necesitan decidir de qué lado de historia estarán cuando verdad se vuelva pública. Durante 3 horas, Mariana expuso todo, no solo infidelidad obvia con Lucía que todos conocían vagamente, sino evidencia documentada de corrupción militar de Ignacio. Mostró copias de contratos donde Ignacio había aceptado sobornos de hacendados para desviar tropas durante conflictos con comunidades indígenas, permitiendo masacres para apropiación de tierras. Mostró registros de propiedades adquiridas ilegalmente con fondos militares. Mostró deudas enormes de juego que Ignacio pagaba con dinero desviado. Padre es corrupto, dijo Mariana fríamente. Y ahora quiere dar apellido Durán. Su apellido, nuestro apellido, a hijos bastardos. Esto no solo es humillación personal a mí, es amenaza a herencia de ustedes. Rafael, oficial militar orgulloso de 34 años, palideció visiblemente. ¿Cuántos hijos planea reconocer? 9 eventualmente, según dijo. 9 herederos adicionales dividiendo fortuna familiar. 9 manchas en apellido que llevan. Catalina, siempre práctica, preguntó directamente. ¿Qué propones hacer, madre? Propongo exponer completamente a su padre, públicamente, su corrupción militar, su hipocresía moral. Y propongo que ustedes testifiquen a mi favor cuando presente caso de separación legal y control de propiedades familiares que legítimamente pertenecen a ustedes, no a bastardos. Fernando, más joven pero estudiante de leyes, vio complicaciones. Madre,
Exponer corrupción militar de general activo es peligroso. Podría haber represalias. Por eso necesito que ustedes, especialmente tu Rafael como oficial, respalden testimonio. Si familia completa testifica contra él, incluyendo hijo militar, su credibilidad se destruye antes de que pueda organizar defensa. Los tres hermanos se miraron. Había conflicto obvio. Era su padre a pesar de todo. Pero también había realidad práctica. 9 niños ilegítimos amenazaban herencia, y corrupción de Ignacio eventualmente podría manchar la reputación de todos. «Estoy contigo, madre», dijo Catalina primero. «Ha sufrido suficiente». Rafael y Fernando asintieron eventualmente, aunque con menos entusiasmo. Lealtad familiar ganaba sobre lealtad paternal, especialmente cuando intereses financieros estaban en juego. Segundo paso de Mariana fue reunión con Padre Sebastián. Lo visitó en catedral bajo pretexto de confesión regular. «Ha llegado momento, padre», dijo Mariana en privacidad del confesionario. 12 años de documentar pecados de mi esposo. 12 años de humillación pública. Y ahora intenta dar apellido cristiano a frutos de adulterio continuo. ¿La Iglesia me respaldará? Padre Sebastián había esperado esta conversación durante años. ¿Qué necesitas específicamente? Necesito que Iglesia declare que nuestra unión fue profanada por adulterio continuo. Necesito separación legal con control de propiedades que traje al matrimonio. Y necesito que obispo haga declaración pública sobre corrupción moral de hombre que sociedad ve como héroe. Eso es pedir mucho. Obispo no se involucra en asuntos civiles fácilmente. Padre, Ignacio Durán se presenta en misa cada domingo en primera banca. Comulga públicamente, mientras mantiene concubina y 9 hijos bastardos en su casa. Es hipocresía que hace burla del sacramento de matrimonio. Si Iglesia permanece silenciosa, es cómplice. Padre Sebastián meditó largo momento. Hablaré con obispo, pero necesitarás evidencia irrefutable, no solo de adulterio que técnicamente no es crimen civil, sino de corrupción que lo desacredite moralmente más allá de asuntos del hecho. Tengo esa evidencia, dijo Mariana, deslizando sobre partición del confesionario paquete de documentos cuidadosamente copiados. 12 años de corrupción documentada. Tercer paso fue más delicado. Conversación con Lucía misma. Mariana bajó a área de servicio una noche cuando Ignacio estaba fuera en reunión militar. Lucía estaba amamantando bebé Sofía cuando Mariana entró sin anunciarse. Miedo instantáneo cruzó el rostro de Lucía. «Señora Mariana», dijo poniéndose de pie rápidamente, meciendo nerviosamente a bebé. «Siéntate», ordenó Mariana, pero voz no era cruel sino cansada. «Necesitamos hablar honestamente por primera vez en 12 años». Lucía obedeció cautelosamente, protegiendo instintivamente a bebé. «¿Crees que amas a Ignacio?», preguntó Mariana directamente. Lucía quedó sorprendida por pregunta. Él es mi amo. No tengo elección en nada. Respuesta correcta. ¿Por qué eso es lo que eres para él? Propiedad. Como estos muebles. Como el caballo en establo. Generaste 9 hijos para él y cuando ya no seas útil, te venderá o te dará a otra persona. Lo sabes, ¿verdad? Lucía bajó mirada, lágrimas formándose. Lo sé. ¿Y tus hijos? ¿Crees que reconocerlos legalmente les dará futuro? Un bastardo mulato con apellido, Durán seguirá siendo bastardo mulato. Sociedad no olvida. Solo les está dando esperanza falsa antes de inevitablemente decepcionarlos. ¿Qué quiere de mí, señora? Mariana se inclinó hacia adelante. Quiero que testifiques, que confirmes todo públicamente cuando llegue el momento. Número de hijos, años de relación, promesas que te hizo. Y a cambio, te ofrezco algo que Ignacio nunca te dará. Libertad legal para ti y tus 9 hijos, con dinero suficiente para establecerse en otro lugar y comenzar vida nueva. Lucía miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso por mí? No lo hago por ti. Lo hago para destruir completamente a hombre que nos usó a ambas. Tú y yo somos enemigas por circunstancia, pero víctimas del mismo hombre. ¿Prefieres permanecer esclava de Ignacio hasta que te descarte, o preferirías ser mujer libre con recursos para criar a tus hijos lejos de esta casa de hipocresía? Era oferta imposible de rechazar. Lucía asintió lentamente. Testificaré. Con 3 pilares en lugar, Mariana activó cuarto paso. Presentación formal de caso ante juez civil y simultáneamente ante tribunal eclesiástico solicitando separación legal y anulación de ciertos derechos matrimoniales de Ignacio sobre propiedades que ella había traído. Las peticiones llegaron a Ignacio como rayo en día despejado. Regresó furioso a casa,
irrumpiendo en habitaciones de Mariana. ¿Qué significa esto? Gritó agitando documentos legales. ¿Me demandas? ¿A mí? Mariana, sentada tranquilamente bordando, no levantó vista. Significa que 12 años de silencio terminaron, Ignacio. Ahora hablamos públicamente. Serás destruida socialmente. Ninguna mujer desafía a su esposo públicamente. Ninguna mujer tolera 9 bastardos bajo su techo públicamente tampoco. Pero aquí estamos rompiendo normas. Ignacio palideció comprendiendo que Mariana hablaba completamente en serio. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿No reconoceré a Tomás? Podemos negociar. No hay negociación. Verás todo lo que construiste desmoronarse. Y aprenderás que mujer silenciosa no es mujer derrotada, sino mujer planificando. Capítulo 3. El escándalo explotó en Puebla como barril de pólvora en semanas siguientes. Los documentos que Mariana presentó ante juez civil y tribunal eclesiástico no solo detallaban adulterio continuo de Ignacio, lo cual técnicamente no era crimen civil aunque era pecado moral, sino que incluían evidencia devastadora de corrupción militar sistemática durante 2 décadas. Padre Sebastián había cumplido su promesa. Después de revisar evidencia que Mariana proporcionó, obispo de Puebla emitió declaración pública extraordinaria condenando hipocresía de hombres que profesan fe cristiana públicamente mientras viven en adulterio continuo y enriquecimiento ilícito. Aunque no nombraba a Ignacio directamente, toda Puebla sabía exactamente a quién se refería cuando carta pastoral fue leída en todas misas dominicales. Es escandaloso que hombres en posiciones de autoridad militar y social mantengan concubinas bajo techos matrimoniales, generando numerosa prole ilegítima mientras comulgan sacrílegamente en nuestras iglesias, declaró obispo. Tales hipocresías profanan sacramento de matrimonio y exhiben decadencia moral incompatible con responsabilidad pública. La sociedad poblana, profundamente católica y obsesionada con reputación, reaccionó con chisme voraz. Salones de tertulias bullían con especulación. 9 hijos, dicen. 9, con esclava bajo techo de su propia esposa. Y doña Mariana los toleró durante años. Debe ser santa o tonta. No. Escuché que documentó todo meticulosamente. Es estratega. ¿Pero qué mujer decente ventila asuntos privados públicamente? Es impropio. Opinión estaba dividida. Algunos admiraban coraje de Mariana al desafiar doble estándar que permitía infidelidad masculina sin consecuencia. Otros la criticaban por romper código de silencio que mujeres decentes debían mantener sobre faltas de esposos. Pero lo que inclinó balanza decisivamente fue evidencia de corrupción militar. Rafael, uniformado y formal, testificó ante investigación militar que padre había desviado fondos. Fernando, como estudiante de leyes, presentó análisis legal de documentos probando fraude. Catalina testificó sobre conversaciones que había escuchado confirmando sobornos. Ignacio intentó defenderse organizando contraataque. Es conspiración de esposa resentida, declaró a oficiales superiores. Estos documentos son falsificados. Mis propios hijos han sido manipulados. ¿Entonces niega tener 9 hijos con esclava Lucía? Preguntó coronel encargado de investigación. Ignacio no pudo negar lo innegable. Mis asuntos privados no son relevantes a mi servicio militar. Se vuelven relevantes cuando fondos militares están involucrados en mantener familia extensa. La investigación reveló que Ignacio había usado fondos militares discrecionales para comprar propiedades puestas a nombre de Lucía técnicamente, pero que controlaba. Había desviado presupuestos de provisiones para pagar deudas de juego. Y más damaging. Había aceptado sobornos de 3 hacendados diferentes para no intervenir en conflictos violentos con comunidades indígenas, resultando en despojos de tierras. Estos últimos cargos eran criminales, no solo inmorales. Mientras caso legal avanzaba, vida en Casa Durán se volvió insostenible. Ignacio se mudó a cuartel militar, mientras investigación continuaba. Mariana permaneció en casa con autoridad completa sobre propiedad, mientras caso se resolvía. Lucía y sus 9 hijos quedaron en limbo extraño. Técnicamente seguían siendo propiedad de Ignacio, pero con el fuera y Mariana controlando casa, situación era ambigua. Una noche, Mariana llamó nuevamente a Lucía a sala principal, no como señora esclava, sino como 2 mujeres discutiendo futuro. La investigación tomará meses, quizás año, dijo Mariana. Pero eventualmente, Ignacio será destituido de rango y probablemente enfrentará tiempo en prisión militar. Cuando eso suceda, propiedades serán confiscadas o redistribuidas. ¿Has pensado qué harás con tus hijos?
No tengo opciones, dijo Lucía con voz quebrada. Somos su propiedad. Iremos donde se nos envíe. No necesariamente. He estado trabajando con licenciado Vargas, abogado progresista que argumenta que hijos de esclavos nacidos después de 1829, cuando México abolió esclavitud oficialmente, son técnicamente libres. Tus hijos mayores estaban en zona gris legal, pero los menores nacieron cuando esclavitud ya no existía legalmente. Lucía miró con mezcla de esperanza y confusión. ¿Pero entonces por qué seguimos siendo esclavas? Porque leyes no se aplican automáticamente, especialmente a familias poderosas que ignoran inconvenientes legales. Pero si presionamos caso con abogado correcto ante juez correcto, podemos establecer precedente de liberación. ¿Y por qué ayudaría con eso? Mariana sonrió fríamente. Porque mientras tus hijos sean legalmente esclavos, Ignacio puede reclamarlos como propiedad incluso desde prisión. Puede venderlos para pagar deudas. Puede darlos a aliados. Pero si son legalmente libres, pierde todo control. Y yo quiero que pierda absolutamente todo. Era venganza pura, pero venganza que beneficiaba a Lucía también. Durante meses siguientes, caso se desarrolló en múltiples frentes simultáneamente. Tribunal Civil sobre propiedades matrimoniales, Tribunal Eclesiástico sobre validez de matrimonio bajo circunstancias de adulterio continuo, Tribunal Militar sobre corrupción y, sorpresivamente, caso de liberación de Lucía y sus hijos. Cada audiencia era evento social. Salas estaban llenas de espectadores curiosos. Periódicos de Puebla publicaban resúmenes extensos. Caso de General Durán y sus 9 bastardos se convirtió en escándalo nacional que llegó incluso a Ciudad de México. Ignacio intentó varios contraataques desesperados. Acusó a Mariana de adulterio también, pero no pudo presentar evidencia alguna porque no existía. Intentó argumentar que Mariana había robado documentos confidenciales, pero esos documentos probaban su propia corrupción, así que el argumento se volvió contra él. Intentó apelar a amigos en posiciones de poder, pero el escándalo era demasiado público y nadie quería mancharse por asociación. Finalmente, en marzo de 1844, después de 18 meses de batallas legales, veredictos comenzaron a llegar. Tribunal Militar. Ignacio Durán destituido de rango, despojado de pensión militar, sentenciado a 5 años en prisión militar por corrupción y malversación de fondos. Tribunal Civil. Matrimonio permanecía técnicamente válido, pero Mariana recibió separación legal completa con control total de todas las propiedades que ella había traído a matrimonio, más mitad de propiedades adquiridas durante matrimonio. Ignacio retenía otra mitad, pero con deudas masivas. Eventualmente perdería todo. Tribunal Eclesiástico. Matrimonio declarado gravemente profanado, aunque no anulado técnicamente. Mariana liberada de obligaciones de esposa. Ignacio excomulgado temporalmente hasta mostrar arrepentimiento genuino. Y en caso que sorprendió a todos, juez progresista dictaminó que Lucía y sus 9 hijos eran legalmente libres, argumentando que esclavitud había sido abolida en México en 1829 y cualquier mantenimiento de esclavitud después de esa fecha era ilegal. Cuando el veredicto de liberación fue leído, Lucía colapsó llorando. Sus 9 hijos, quien nunca habían conocido concepto de libertad real, no entendían completamente qué significaba. Mariana cumplió su promesa. Estableció fondo de 2,000 pesos para Lucía, suficiente para que ella y sus hijos se establecieran modestamente en Veracruz, donde nadie conocía su historia. ¿Por qué?, preguntó Lucía por última vez antes de partir. ¿Por qué ayudar tanto mujer que fue concubina de su esposo? Mariana la miró largamente. Porque venganza verdadera no es destruir enemigos, es liberarlos de prisiones que el opresor construyó. Ignacio los usó a ustedes. Los habría descartado eventualmente. Al liberarlos, no solo salvé sus vidas, sino destruí completamente planes de él. No tiene herederos bastardos que reclamar. No tiene esclava que poseer. No le queda nada. Era verdad. Ignacio había perdido absolutamente todo. Capítulo 4. Los 5 años que Ignacio Durán pasó en prisión militar en las afueras de Puebla fueron de degradación sistemática que contrastaba dolorosamente con décadas anteriores de prestigio y poder. El hombre que había comandado batallones, que había sido decorado por valentía, que había cenado con gobernadores, ahora dormía en celda estrecha con otros 3 prisioneros, comía rancho institucional repugnante y limpiaba letrinas como castigo por corrupción que finalmente había sido expuesta. Su sentencia de 5 años fue considerada leve por algunos, severa por otros. Leve porque evidencia sugería corrupción mucho más extensa que la que técnicamente se probó.
Severa porque para hombre de orgullo como Ignacio, 5 días habrían sido devastadores. 5 años eran eternidad. Mientras tanto, Mariana reconstruyó su vida con precisión metódica que había caracterizado su venganza. La casa Durán, ahora legalmente bajo su control completo, fue transformada. Habitaciones que Lucía había ocupado fueron convertidas en biblioteca. Patios donde 9 niños mulatos habían jugado fueron rediseñados en jardines formales franceses. Cualquier rastro de humillación de 12 años fue borrado arquitectónicamente. Socialmente, Mariana experimentó fenómeno interesante. Inicialmente después de escándalo, algunas damas de sociedad la evitaban por romper código de silencio femenino sobre infidelidad masculina. Pero gradualmente, especialmente mujeres más jóvenes, comenzaron a verla como figura de admiración secreta. Doña Mariana tuvo coraje de hacer lo que muchas solo sueñan, susurraban en tertulias. ¿Cuántas de nosotras toleramos infidelidades en silencio por miedo o conveniencia? Mariana aceptó lentamente papel de matriarca moral, particularmente abogando por mejores derechos legales para mujeres casadas. Financió discretamente trabajo de abogados que argumentaban por reformas en leyes matrimoniales. Patrocinó educación de niñas pobres a través de convento reformado. Sus 3 hijos legítimos prosperaron. Rafael, liberado de sombra de padre corrupto, avanzó en carrera militar basada en mérito propio. Catalina y su esposo expandieron negocio comercial exitoso. Fernando se graduó de leyes y comenzó práctica enfocada en casos de derechos de mujeres y abolición de vestigios de esclavitud. Lucía y sus 9 hijos desaparecieron efectivamente de Puebla, estableciéndose en Veracruz donde historia no los perseguía. Ocasionalmente llegaban noticias. Tomás, el mayor, había encontrado trabajo en Puerto como contador. Los gemelos Miguel y Diego trabajaban en taller de carpintería. Clara ayudaba a Lucía en pequeño negocio de costura. Los menores asistían a escuela básica. No eran vidas de privilegio, pero eran vidas de dignidad, imposibles bajo esclavitud. Ignacio, en prisión, recibió ocasionalmente visitas de antiguos camaradas militares que sentían lealtad residual o curiosidad morbosa. Estas conversaciones revelaban hombre quebrado intentando comprender cómo había caído tan absolutamente. ¿Cómo no viste venir esto?, preguntó un antiguo compañero de armas. Mariana documentó durante 12 años. Alguien debe haber notado. La subestimé completamente, admitió Ignacio, voz desprovista de arrogancia anterior. Pensé que su silencio era debilidad. Era paciencia. Pensé que toleraba porque no tenía opciones. Tenía opciones. Solo estaba esperando un momento perfecto para ejecutarlas. ¿Y Lucía? ¿Alguna vez la amaste realmente? Ignacio consideró pregunta largamente. Honestamente, no sé. Era hermosa, disponible, complaciente. ¿Eso es amor? Probablemente no. Era conveniencia disfrazada de pasión. ¿Y los niños? Pensé que darles apellido Durán era generosidad. Ahora veo que era simplemente extender mi ego. ¿Tienes remordimiento? ¿Sobre corrupción? Algo. Era estúpido y me capturaron. Sobre Lucía y los niños, menos. Eran míos legalmente. Sobre Mariana, sí. Humillar a esposa públicamente durante años, asumir que toleraría infinitamente porque era conveniente para mí. Eso fue crueldad innecesaria que eventualmente se volvió contra mí. En 4º año de prisión, Ignacio recibió visita inesperada que sacudió profundamente. Era padre Sebastián, quien venía no como amigo sino como emisario de obispo. Vengo a ofrecer oportunidad de reconciliación con Iglesia, explicó padre. Has cumplido 4 de 5 años de sentencia. Obispo está dispuesto a levantar excomunión si muestras arrepentimiento genuino. ¿Qué implica eso exactamente? Confesión pública de pecados, particularmente adulterio prolongado y corrupción. Compromiso público de vivir restante de vida en rectitud moral. Y si es posible, reconciliación con esposa que tan gravemente ofendiste. Ignacio rió amargamente. ¿Reconciliación con Mariana? Padre, esa mujer destruyó sistemáticamente todo lo que construí. Me quitó rango, fortuna, reputación, incluso mis hijos bastardos. ¿Por qué querría reconciliación conmigo? Quizás no quiera. Pero ofrecimiento de tu parte, genuino y humilde, sería señal de arrepentimiento real. No por lo que puedas ganar, sino porque es moralmente correcto. Ignacio meditó propuesta durante semanas. Finalmente, a 3 meses de liberación prevista, escribió carta a Mariana. Era primera comunicación entre ellos en casi 5 años. La carta decía simplemente: Mariana,
No espero perdón ni lo merezco. Pasé 12 años humillándote públicamente, asumiendo que tu silencio era aceptación. Era arrogancia de mi parte. Perdí todo, como merecía, por corrupción y crueldad. No solicito reconciliación matrimonial, ni restauración de nada que justamente me quitaste. Solicito solo oportunidad de pedirte perdón cara a cara antes de que me liberen y desaparezca de Puebla permanentemente. Si aceptas verme, estaré infinitamente agradecido. Si no, entenderé completamente. Ignacio. Mariana recibió carta y la leyó múltiples veces en privacidad de biblioteca que había reemplazado habitaciones de Lucía. Sus emociones eran complejas. Satisfacción de haberlo destruido completamente, curiosidad sobre si arrepentimiento era genuino, y sorprendentemente, vestigio de compasión que no esperaba sentir. Consultó con sus hijos. Rafael aconsejó ignorar la carta completamente. Catalina sugirió respuesta escrita fría declinando reunión. Fernando, más filosófico, dijo, «Madre, has ganado completamente. Has demostrado que justicia puede prevalecer. Pero victoria verdadera incluye permitir que enemigo derrotado conserve algo de dignidad. Quizás verlo, escuchar disculpa directa, cerraría círculo de manera que simple triunfo legal no puede». Mariana consideró sabiduría de su hijo menor, el abogado idealista. 2 semanas después, respondió brevemente, «Acepto reunión. Una vez, en mi casa, en presencia de Padre Sebastián como testigo». Almohadilla capítulo 5. La reunión ocurrió en sala principal de casa durante la tarde soleada de mayo de 1849, exactamente 7 años después de que Mariana había iniciado meticulosamente su campaña de justicia que destruiría todo lo que Ignacio había construido durante décadas de carrera militar y vida aristocrática. Ignacio Durán, ahora hombre visiblemente quebrado de 57 años, liberado de prisión militar apenas 2 semanas atrás, llegó puntualmente vestido civilmente en traje gris modesto y desgastado que contrastaba dramáticamente, casi dolorosamente, con uniformes militares elaborados con medallas y con decoraciones que había usado con orgullo toda su vida adulta. Había envejecido notablemente, brutalmente. Cabello completamente blanco y considerablemente más delgado dejando calvicie parcial visible, espalda ligeramente encorvada eliminando completamente el porte militar rígido que había sido su marca distintiva, arrugas profundas surcando rostro antes autoritario. Ojos verdes que alguna vez comandaban respeto automático ahora mostraban cansancio profundo y derrota absoluta. Parecía hombre de 70 años, no 57. 5 años en prisión militar habían extraído 15 años de vida de su apariencia. Mariana, en contraste notable, aunque también mostraba inevitablemente los 7 años transcurridos desde el inicio de batalla legal, había ganado cierta serenidad tranquila y dignidad que ausencia de conflicto constante y humillación diaria produce naturalmente. Vestía de gris perla elegante perfectamente cortado, cabello ahora completamente gris recogido dignamente en moño elaborado francés, postura erguida impecable de mujer que sabía con certeza absoluta que había triunfado completamente en guerra que había planificado durante 12 largos años. Padre Sebastián Torres, ahora hombre venerable de 67 años, pero aún físicamente robusto, mentalmente agudo, sirvió como mediador neutral y testigo eclesiástico oficial, sentado discretamente en rincón de sala en silla alta tapizada, observando silenciosamente mientras Ignacio y Mariana se sentaban en sillas elegantes opuestas separadas por mesa de centro de caoba con florero de porcelana conteniendo rosas blancas frescas del jardín que Mariana había rediseñado completamente. Hubo silencio largo, tenso, casi insoportable inicialmente, ambos evaluándose mutuamente cuidadosamente después de 7 años completos de separación absoluta sin comunicación alguna. La última vez que habían estado en misma habitación había sido durante audiencia legal devastadora, donde Mariana había presentado evidencia que destruyó carrera, reputación y libertad de Ignacio. Finalmente, después de minutos que parecieron horas, Ignacio habló primero, voz notablemente más suave, casi quebrada, que tono de mando militar absoluto que había usado durante 25 años de matrimonio. «Agradezco sinceramente que aceptaras verme, Mariana. Sé que no merecía esta consideración y tengo derecho de pedirla después de todo lo que hice». «No, definitivamente no merecías esta consideración», respondió Mariana con voz cuidadosamente neutral, controlada. «Pero mi hijo Fernando, quien ahora es juez respetado precisamente por casos de justicia que defendió inspirado por lo que presenciaste, sugirió con sabiduría que victoria verdadera y completa incluye permitir que enemigo completamente derrotado conserve al menos algo de dignidad humana básica».
Estoy aquí siguiendo su consejo filosófico, no por ningún mérito tuyo ni por sentimentalismo residual. Ignacio asintió lentamente aceptando el golpe verbal directo sin defensa. Entiendo completamente tu posición y la acepto. Y quiero ser absolutamente claro desde inicio. No vengo aquí a pedir restauración de absolutamente nada ni a negociar términos de ningún tipo. Todo lo que perdí durante estos 7 años lo perdí justamente como consecuencia directa de mis propias acciones criminales y moralmente repugnantes. Vengo simplemente, humildemente, a ofrecer disculpa formal que debía haber ofrecido hace muchos años, décadas quizás, antes de que fuera absolutamente necesario que destruyera sistemáticamente mi vida completa para obtener justicia que debiste haber recibido voluntariamente. Continúa entonces, dijo Mariana con gesto de mano invitándolo a proceder. Ignacio respiró profundamente, claramente preparándose emocionalmente, y comenzó lo que era obviamente discurso que había ensayado mentalmente durante semanas en anticipación de este momento. Durante 25 años de matrimonio formal ante Dios y sociedad, traté a mi esposa legítima, madre dedicada de mis 3 hijos legítimos, mujer de familia honorable establecida que me dio respeto social automático y administración hogareña impecable, como simple objeto de conveniencia doméstica. Cometí adulterio no ocasionalmente, sino continua, flagrante, sistemáticamente. Generé 9 hijos completamente fuera de matrimonio, sagrado con esclava que mantenía como concubina. Y más imperdonable aún desde perspectiva de crueldad psicológica, mantuve esta situación completamente inaceptable bajo nuestro propio techo compartido, forzándote a presenciar humillación pública diaria durante años interminables. 13 años técnicamente para ser precisa, corrigió Mariana con voz fría. Primer hijo de Lucía, Tomás, nació hace exactamente 13 años. Aunque admito que solo me di cuenta conscientemente de situación después de varios meses de su embarazo cuando era ya imposible ignorar. 13 años entonces. Tienes razón en corrección, aceptó Ignacio. 13 años completos de traición matrimonial continua, humillación pública deliberada y arrogancia absoluta de mi parte. Asumí estúpidamente que tolerarías indefinidamente porque como mujer en México decimonónico no tenías opciones legales significativas para desafiarme. Asumí que tu silencio aparente era aceptación pasiva resignada cuando en realidad era planificación estratégica meticulosa. Asumiste correctamente a principio que no tenía opciones legales inmediatas efectivas, dijo Mariana con precisión característica. Leyes matrimoniales mexicanas favorecían absolutamente a esposos en todo. Divorcio era prácticamente imposible, y me habría dejado sin recursos financieros. Por eso conscientemente construí opciones alternativas durante 12 años completos de documentación secreta. Documenté meticulosamente tu corrupción militar porque adulterio solo, aunque moralmente repugnante, no era técnicamente crimen civil suficiente para destruirte legalmente. Necesitaba crímenes reales, verificables, que pudiera probar irrefutablemente ante tribunales militares y civiles para destruirte completamente sin posibilidad de recuperación. Y los encontré abundantemente porque eras lo suficientemente arrogante, cegado por poder, para dejar evidencia física visible en tu propio escritorio asumiendo erróneamente que esposa supuestamente sumisa nunca tendría coraje ni inteligencia para usarla efectivamente contra ti. Fui extraordinariamente estúpido en mi arrogancia, admitió Ignacio con voz cargada de remordimiento audible. Y extraordinariamente cruel contigo de maneras que ahora, con perspectiva de 5 años en prisión para reflexionar, veo con claridad horrible. Por eso vengo hoy específicamente a ofrecerte disculpa formal, pública si la deseas, sin expectativas absurdas ni condiciones manipuladoras. Lo siento profundísimamente, Mariana. Siento con todo mi ser años interminables de humillación sistemática que te infligí deliberadamente. Siento arrogancia monumental, que me hizo creer genuinamente que merecía simultáneamente tanto esposa respetable aristocrática como concubina esclava sexualmente disponible sin consecuencias personales. Siento corrupción criminal que manchó irreparablemente honor militar que debía haber mantenido sacrosanto. Siento absolutamente todo lo que hice durante nuestro matrimonio falso. Mariana estudió intensamente al hombre quebrado sentado frente a ella, escudriñando su rostro cuidadosamente buscando señales reveladoras de sinceridad genuina versus manipulación calculada residual. Finalmente, después de evaluación larga, habló con voz que mezclaba frialdad merecida con honestidad brutal. ¿Sabes qué fue lo absolutamente peor de esos 13 años de infierno doméstico, Ignacio? No fue adulterio en sí mismo, aunque ciertamente fue doloroso y humillante.
Infidelidad masculina era lamentablemente común en nuestra clase social, práctica tácitamente aceptada aunque públicamente condenada. Lo peor, lo verdaderamente devastador psicológicamente, fue sentirme completamente invisible como ser humano en mi propia casa que administraba impecablemente. Veías constantemente Lucía como objeto de deseo. Veías a tus 9 hijos bastardos como extensiones de tu ego. Veías tu propia ambición militar y placer personal. Pero completamente dejaste de verme como persona con dignidad propia, con emociones válidas, con inteligencia funcional. Me convertiste en simple administradora eficiente de hogar aristocrático, en madre biológica de herederos legítimos necesarios, en accesorio social presentable para eventos públicos. Pero nunca, nunca en humana completa con necesidad de respeto básico. Tienes razón absoluta en esa evaluación, dijo Ignacio, bosquebrándose ligeramente. Te cosifiqué completamente. Y cuando finalmente decidí conscientemente hacerme dramáticamente visible, cuando decidí firmemente que mi voz que habías ignorado sistemáticamente durante años finalmente sería escuchada alto y claro por toda Puebla y más allá, te sorprendiste genuinamente. Te indignaste moralmente. ¿Cómo se atrevía esposa supuestamente sumisa a desafiarme públicamente de manera tan escandalosa? ¿Cómo podía mujer que yo controlaba completamente volverse contra mí? Pero era demasiado tarde para detenerme porque había construido caso legal hermético durante años enteros específicamente anticipando exactamente tu reacción predecible de negación y contraataque. Subestime completamente, criminalmente, tu inteligencia superior, tu paciencia estratégica extraordinaria y tu determinación férrea de obtener justicia merecida sin importar consecuencias sociales personales que enfrentarías inevitablemente. Y ahora que has perdido absolutamente todo lo que valorabas superficialmente en tu vida, rango militar que definía tu identidad, reputación social que disfrutabas, fortuna considerable que despilfarraste, incluso tus 9 hijos bastardos que liberé legal y específicamente para que nunca pudieras reclamarlos como propiedad, vienes humildemente a ofrecer disculpa verbal. ¿Realmente esperas honestamente que esa disculpa tardía signifique algo sustancial para mí después de todo? Ignacio respiró profundo nuevamente, claramente luchando con emociones. Honestamente, Mariana, no sé exactamente qué espero lograr con esto. Quizás solo necesite expresarlo verbalmente para mi propia conciencia atormentada antes de desaparecer de Puebla permanentemente como planeo hacer. No solicito ingenuamente reconciliación matrimonial porque entiendo perfectamente que es imposible después de todo. No solicito estúpidamente restauración financiera de nada porque lo perdí justamente. No solicito ni siquiera tu perdón personal, aunque lo desearía profundamente para paz de mi alma. Solo necesitaba desesperadamente mirarte directamente a los ojos una última vez y admitir sin equivocación que estaba completa y absolutamente equivocado en todo, y que pagué precio completamente justo y merecido por mi crueldad sistemática y corrupción criminal durante décadas. Mariana permaneció en silencio prolongado, procesando palabras, evaluando sinceridad. La sala estaba tan silenciosa que tic-tac del reloj de péndulo francés en esquina sonaba como tambor. Finalmente, se volvió hacia Padre Sebastián, quien había observado todo en silencio respetuoso. Padre Sebastián, en su opinión teológica educada basada en décadas de experiencia confesional, arrepentimiento que viene solamente después de castigo completo y pérdida total puede realmente considerarse genuino y válido ante Dios? Padre Sebastián consideró pregunta cuidadosamente, entrelazando dedos pensativamente. Teológicamente hablando según doctrina establecida, arrepentimiento motivado principalmente por miedo a castigo o deseo de evitar consecuencias negativas, lo que tradicionalmente llamamos atrición imperfecta, es ciertamente inferior espiritualmente a arrepentimiento motivado por amor genuino desinteresado a Dios y prójimo, que llamamos contrición perfecta. Pero incluso atrición imperfecta es teológicamente válida y aceptable si lleva eventualmente a cambio genuino permanente de comportamiento y vida. No podemos juzgar corazones perfectamente porque solo Dios omnisciente puede ver intenciones verdaderas ocultas. Pero podemos y debemos observar cuidadosamente frutos tangibles de arrepentimiento proclamado, cambio real verificable en vida cotidiana durante tiempo extendido. ¿Y observa usted personalmente frutos tangibles de cambio genuino en Ignacio basándose en lo que ha visto? Padre Sebastián miró directamente a Ignacio con evaluación penetrante antes de responder. Ha cumplido sentencia completa de 5 años sin intentar buscar favores políticos ni intentar escape mediante contactos militares residuales que posiblemente aún tiene. Ha aceptado públicamente pérdida total de rango militar y fortuna considerable sin quejas públicas audibles según me informan fuentes confiables. Y vino aquí hoy humildemente,
voluntariamente, sin expectativas articuladas de ganancia personal, lo cual para hombre de orgullo monumental como él históricamente fue es cambio significativo notable. Pero solo tiempo extendido, años quizás, revelará definitivamente si cambio aparente es permanente genuino o simplemente temporal estratégico. Mariana sintió lentamente, procesando evaluación, luego habló directamente a Ignacio con claridad absoluta. No te perdonaré hoy completamente. Quizás nunca perdone completamente porque heridas que causaste durante 13 años no sanan con disculpa de una hora. Pero acepto formalmente tu disculpa como reconocimiento público de lo que hiciste y daño que causaste. Y te diré algo que quizás te sorprenda considerando todo. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice para destruirte. Destruirte sistemáticamente fue acto puro de justicia merecida, no de venganza ciega emocional. Liberé legalmente a Lucía y a esos 9 niños inocentes de esclavitud que era de todos modos legalmente cuestionable después de abolición oficial de 1829. Expuse corrupción militar grave que dañaba a país entero. Recuperé control legítimo de propiedades que me pertenecían por herencia familiar. Y más importante, demostré poderosamente a otras mujeres mexicanas en situaciones similares de abuso que silencio forzado puede transformarse en voz legal poderosa si se aplica paciencia estratégica, documentación meticulosa y timing perfecto. Hiciste todo eso y mucho más, admitió Ignacio. Y México es objetivamente mejor país porque lo hiciste, aunque mi vida personal quedó en ruinas completas. Tu vida personal es ruinas completas porque construiste deliberadamente sobre fundaciones podridas de traición matrimonial, corrupción criminal sistemática e hipocresía social monumental, dijo Mariana con precisión quirúrgica. Yo simplemente expuse públicamente cimientos podridos que existían. No causé tu caída moral. Simplemente revelé dramáticamente caída que ya había ocurrido moralmente años atrás pero que sociedad hipócrita ignoraba convenientemente. Ignacio no tenía argumento posible contra esa verdad devastadora. Hubo pausa larga donde ambos simplemente se miraron, procesando décadas de historia compartida, dolor infligido, justicia ejecutada. Finalmente, Mariana preguntó con curiosidad genuina, ¿qué harás ahora exactamente con el resto de tu vida? ¿Tienes planes concretos? Dejaré Puebla definitivamente dentro de días, respondió Ignacio. No puedo permanecer en ciudad donde fui respetado y ahora soy objeto de lástima o desprecio. Tengo oferta concreta de trabajo administrativo menor, humilde, en hacienda ganadera en Oaxaca de hacendado que me debe favor antiguo de años de guerra. No es vida de gloria militar ni prestigio social, pero es trabajo honesto y pagado. Viviré modestamente en cabaña de administrador. Trabajaré honestamente 8 horas diarias. E intentaré reconstruir al menos algo de dignidad personal básica en años que me quedan de vida. ¿Y Lucía? ¿Tus 9 hijos viviendo libremente en Veracruz? ¿Planeas contactarlos, visitarlos, intentar establecer relación paternal tardía? No los contactaré bajo ninguna circunstancia, dijo Ignacio con firmeza sorprendente. Están finalmente libres legalmente. Están comenzando vidas nuevas limpias sin mancha de mi apellido corrupto ni mi control opresivo. El mejor regalo. Quizás el único regalo realmente valioso que puedo darles después de años de tratarlos como propiedad es mi ausencia permanente completa de sus vidas. No merezco rol de padre después de todo. Seré simplemente memoria distante que eventualmente olvidarán o reinterpretarán como necesiten para sus propias narrativas. Mariana consideró esta respuesta cuidadosamente y asintió con aprobación visible. Esa es decisión correcta moralmente y quizás la primera decisión completamente altruista, desinteresada, que has tomado respecto a esos niños en 13 años de su existencia. Probablemente tienes razón, admitió Ignacio con tristeza. Ojalá hubiera aprendido altruismo décadas atrás. La conversación continuó durante otra hora, volviéndose gradualmente menos tensa, más reflexiva. Hablaron sorprendentemente sobre sus 3 hijos legítimos, logros de ellos, orgullo compartido a pesar de todo. Ignacio expresó admiración genuina por cómo Mariana los había guiado durante años difíciles. Mariana admitió que a pesar de todo, Ignacio había sido padre presente para ellos durante infancia antes de que Lucía consumiera su atención. Discutieron cambios en México, reformas políticas en progreso, debates sobre derechos de mujeres que Fernando había mencionado en cartas. Ignacio expresó sorpresa de que Mariana apoyara financieramente causas progresistas. Siempre fuiste más inteligente políticamente que yo, dijo. Yo veía solo poder militar inmediato. Tú ves cambio social a largo plazo.
Cuando el sol comenzaba a ponerse, Padre Sebastián finalmente intervino suavemente. Creo que esta conversación ha alcanzado conclusión natural y productiva. Ambos han expresado lo que necesitaban expresar. Quizás es momento de cerrar este capítulo finalmente. Ambos asintieron. Ignacio se levantó lentamente, cuerpo mostrando edad y prisión. Hizo reverencia formal profunda a Mariana, gesto de respeto que no había mostrado en décadas. Gracias por verme. Viviré el resto de mi vida intentando ser al menos parcialmente digno de misericordia que mostraste hoy al simplemente escuchar. Mariana se levantó también, extendiendo mano formalmente. Ignacio la tomó brevemente, contacto frío pero no hostil. Vive honestamente, Ignacio. Es lo único que puedes hacer ahora. Ignacio salió de casa Durán por última vez en su vida. Caminó lentamente por calles empedradas de Puebla donde alguna vez había sido reverenciado como héroe, ahora completamente invisible como ciudadano común más. Algunos transeúntes lo reconocían, desviaban miradas incómodamente. Otros no lo reconocían en absoluto. Y dejó ciudad silenciosamente al amanecer siguiente sin ceremonias, sin despedidas, simplemente desapareciendo hacia Oaxaca y vida de anonimato. Mariana nunca lo volvió a ver después de esa tarde. Escuchó noticias ocasionales a través de Fernando, quien mantenía contactos legales en Oaxaca. Ignacio trabajaba honestamente, vivía modestamente, no causaba problemas. Y finalmente, 6 años después, llegó noticia de que había muerto tranquilamente a 65 años de fiebre durante invierno particularmente duro, trabajando hasta literalmente el final como administrador honesto y respetado localmente de Hacienda, soltero permanente y socialmente aislado pero aparentemente en paz consigo mismo finalmente. Mariana sintió emoción compleja al escuchar noticia. No alegría por muerte de enemigo derrotado, tampoco tristeza por pérdida de alguien amado, sino simplemente reconocimiento de que capítulo largo y doloroso había cerrado definitivamente. Lucía y sus 9 hijos prosperaron gradualmente en Veracruz, viviendo vidas ordinarias pero dignas. Los mayores, Tomás y los gemelos Miguel y Diego, se casaron eventualmente con mujeres locales, generaron sus propias familias numerosas, trabajaron en oficios respetables. Nunca usaron apellido Durán públicamente, pero tampoco se avergonzaban de orígenes cuando preguntados. Clara se casó con comerciante exitoso, Ana con maestro, Isabel con artesano. Los menores, Pedro y bebé Sofía, crecieron sin memorias reales de esclavitud, simplemente como niños libres normales. Lucía misma, liberada finalmente a 32 años, vivió otros 40 años productivos, viendo nacer 32 nietos y algunos bisnietos antes de morir pacíficamente a 72. En lecho de muerte, dictó carta a Fernando Durán, único hijo legítimo de Ignacio con quien ocasionalmente se había comunicado epistolarmente, agradeciéndole y a su madre por libertad que habían logrado legal y financieramente. Los 3 hijos legítimos de Mariana continuaron carreras extraordinariamente exitosas. Rafael alcanzó eventualmente el rango de general, ironía no perdida en nadie, pero general basado puramente en mérito militar comprobado en batallas reales, no en corrupción. Catalina se convirtió en filántropa prominente nacionalmente, fundando 3 orfanatos en diferentes ciudades. Fernando fue juez respetado de Tribunal Superior que falló en numerosos casos históricos favoreciendo derechos de mujeres, abolición final de vestigios legales de esclavitud y protección de comunidades indígenas. Y Mariana Cervantes de Durán, aunque técnicamente nunca divorciada formalmente pero legalmente separada, vivió otros 20 años extraordinariamente productivos como matriarca indiscutida y respetada de Puebla, mecenas generosa de causas progresistas múltiples, y ejemplo silencioso pero inmensamente poderoso de lo que mujer estratégica e inteligente podía lograr incluso en sociedad mexicana que limitaba severa y sistemáticamente opciones legales femeninas. Financió discretamente trabajo de abogados reformistas que argumentaban por cambios en leyes matrimoniales. Patrocinó educación de decenas de niñas pobres que de otro modo no habrían tenido acceso. Apoyó financieramente publicación de periódicos liberales. Y recibió en su sala reformada a mujeres jóvenes buscando consejos sobre cómo manejar matrimonios difíciles, ofreciendo sabiduría práctica basada en experiencia. Cuando murió finalmente pacíficamente a 68 años en 1869, rodeada de 3 hijos, 8 nietos y docenas de personas cuyas vidas había tocado, su funeral fue asistido por literalmente cientos de personas, incluyendo mujeres jóvenes que la veían como inspiración directa, viudas que había ayudado legalmente a navegar sistema hostil, huérfanos que había educado con su filantropía constante, y reformistas sociales que reconocían su contribución a cambio progresivo.
Su epitafio, elegido cuidadosamente por Fernando después de consultar con hermanos, fue colocado en tumba familiar prominente en Cementerio Principal de Puebla y decía con elocuencia simple: «Aquí yace Mariana Cervantes de Durán, mujer que transformó pacientemente silencio forzado en arma legal devastadora, humillación pública en justicia documentada, y sufrimiento personal en victoria social. Que su ejemplo estratégico inspire eternamente a quienes sufren en silencio documentar meticulosamente, planificar cuidadosamente y actuar decisivamente cuando el momento correcto llegue». Porque al final definitivo, Historia Completa no era realmente sobre general militar caído desde altura de poder, ni sobre esclava hermosa liberada de cadenas, ni sobre 9 niños bastardos encontrando libertad inesperada. Era fundamentalmente sobre mujer extraordinaria que absolutamente todos habían subestimado críticamente, que había tolerado aparentemente con resignación pasiva 13 años largos de humillación pública sistemática, no por debilidad de carácter, sino porque estaba meticulosa, paciente, estratégicamente construyendo caso legal hermético que destruiría completa e irreversiblemente a hombre poderoso que la había traicionado continua y arrogantemente. Y cuando finalmente actuó después de años de preparación silenciosa, lo hizo con precisión quirúrgica legal que no dejaba absolutamente ningún espacio para escape ni negociación. No gritó histéricamente ni lloró públicamente en escenas dramáticas. No suplicó patéticamente ni perdonó prematuramente por debilidad emocional. Simplemente presentó evidencia física irrefutable cuidadosamente recopilada durante años, ejecutó justicia estratégica a través del sistema legal, y reconstruyó metódicamente vida propia según sus propios términos autodeterminados. Esa era verdadera victoria completa. No venganza emocional ciega, sino justicia calculada ejecutada perfectamente. Y lección moral que resonaría poderosamente mucho más allá de Puebla aristocrática, mucho más allá de década de 1840 convulsionada, para generaciones múltiples de mujeres mexicanas y latinoamericanas que aprenderían lección fundamental. Silencio forzado por sociedad patriarcal puede ser arma estratégica más poderosa si se aplica con paciencia extraordinaria, documentación meticulosa constante, y timing absolutamente perfecto para maximizar impacto devastador cuando finalmente se ejecuta. Y así termina otra historia de épocas pasadas. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.